Las 9:03 de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado a Enrique Santiago, portavoz en el Congreso de Izquierda Unida, portavoz adjunto de Sumar. Buenos días. Egunon, buenos días. Estamos asistiendo en el Congreso a un tono especialmente duro del Partido Popular. Fijó ayer en el cuerpo a cuerpo con Sánchez a cuenta de la reforma legal que convalida apenas. El PP, que ha pasado claramente al ataque tras quedar en evidencia que también votó a favor de la iniciativa que ustedes desde Sumar presentaron. ¿Cómo empieza todo esto? Porque cuando presentan la enmienda, ¿realmente la conocían el resto de los grupos? ¿Dónde y cómo empieza todo? Es un debate jurídico de transposición de una directiva europea, un procedimiento bastante normal de aplicación del derecho europeo a nuestro país, y en concreto esta directiva, que es del año 2008 y que las resoluciones condenatorias, y que fue realizado el proceso de transposición en el año 2014 de forma imparcial, estaba provocando un claro problema de discriminación entre ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea y ciudadanos españoles a la hora de que tuvieran que cumplir cualquier pena. No es una directiva sobre terrorismo, sino sobre cualquier persona condenada, ¿no? Nuestro grupo parlamentario ya llevábamos varios años intentando corregir esta discriminación, porque además en el año 2014, cuando el gobierno del señor Rajoy y el señor Ruiz Gallardón, como ministro de Justicia, enviaron la ley que realizaba la transposición, pues ya incluía este mecanismo para evitar las discriminaciones, con el apoyo expreso de los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Nadie sabe muy bien por qué. Durante la tramitación parlamentaria se cayó y esto quedó, esa discriminación quedó. Fíjense cómo es la situación, que hasta la Audiencia Nacional, por ejemplo, en diciembre del año pasado, pues ha tenido que elevar una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que venía a decir es que querían poder aplicar esa directiva, que no se había realizado la transposición legal a nuestro país, porque si no, evidentemente estábamos en un caso de un gran nivel de discriminación. Nosotros no hemos presentado ninguna enmienda de forma secreta, es más, eso no es posible. Hay leyes que es verdad que son muy complejas en materia de la Comisión de Justicia, en materia jurídica, que pueden tener 200, 300 enmiendas. No fue el caso de esta creo que tenía 13 enmiendas, 5 de ellas presentadas por nuestro grupo parlamentario, y bueno, han seguido todo el proceso legislativo normal. Hubo una primera presentación, registro, ahí ya todo el mundo se las puede leer. Posteriormente a eso hay un debate en la ponencia de la ley en concreto, es un debate técnico jurídico. Nosotros expusimos esa y las demás enmiendas, las 5, un debate pacífico, nadie objetó nada. Posteriormente hay un segundo debate. Todos estos debates son, bueno, incluso el debate entre ponencia y este segundo que les voy a contar ahora, el de Comisión de Justicia, transcurrió un mes, es decir, tiempo más que suficiente para leerse 13 enmiendas. La Comisión de Justicia se debatieron y aprobó ya el informe favorable que venía de la ponencia, el dictamen de ponencia. Allí incluso hubo una intervención expresa del portavoz del Partido Socialista saludando las enmiendas que habíamos presentado para corregir problemas que venía arrastrando la legislación, y hubo un tercer y último debate en el Pleno del Congreso, donde esta ley se adoptó por unanimidad. En la intervención en el plenario yo destacaría 2 intervenciones. La del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que saludó también la incorporación de este mecanismo para acabar con la discriminación en que se venía arrastrando. Pero es que incluso el portavoz del Partido Popular, el señor Velasco, saludó que por fin se realizara la transposición de la directiva y que se corrigieran las deficiencias que se venían arrastrando. Es decir, yo francamente creo que el Partido Popular entendía que desde el punto de vista técnico-legal esto es que
En fin, es incuestionable cómo vamos a estar arrastrando, porque en España ya ha habido un problema de violencia terrorista que acabó hace tantos años, cómo vamos a estar arrastrando un problema de discriminación que al final pagan muchos ciudadanos españoles de cualquier territorio del Estado que tengan cualquier tipo de condena. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el Partido Popular acostumbra a ocultarse de sus graves problemas detrás de las víctimas, ¿no? Es una utilización vergonzosa. Yo quiero mostrar toda mi empatía con las víctimas, lo he dicho varias veces, ¿no? Porque es verdad, yo he trabajado además en materia de derechos humanos, en casos de grandes victimizaciones. Mi propia familia es víctima de graves violaciones de los derechos humanos, como tantas familias españolas, y es evidente que se causa mucho dolor. Eso es cierto. Yo entiendo la actitud, no lo comparto desde el punto de vista técnico-jurídico, pero entiendo perfectamente la actitud de las víctimas. Lo que no puedo entender es esta forma tan reprochable del Partido Popular de esconder, o no sé si sus incompetencias o sus contradicciones jurídicas políticas detrás de las víctimas, ¿no? Y aplicar además esta ley del embudo, porque mire, yo he estado repasando los pronunciamientos del Partido Popular, del presidente Aznar, durante su presidencia respecto a la política, a los procesos de conversaciones para acabar con la violencia en el País Vasco. Y mire, por ejemplo, en el año 98, un año después del cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco, el presidente Aznar decía expresamente que el gobierno tenía que incorporar una nueva orientación de la política penitenciaria, consensuada, flexible y dinámica, ¿no? Y el presidente Aznar realizó también acercamientos y excarcelaciones. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí no se está hablando de ninguna reducción, de ninguna condena, sino que estamos hablando de computar el periodo ya cumplido de las condenas conforme a las normas que existen en el artículo 76 y siguientes del Código Penal español. Es decir, en una democracia no caben diferencia de la aplicación de las normas según quién sea el destinatario de las leyes, porque si aplicamos las normas penales de distinta forma según quién sea el destinatario, lo que estamos es aplicando un derecho de excepción. También se llama derecho de destinatario o derecho penal del enemigo, y eso en democracia no cabe. Eso solo es propio de regímenes autoritarios. Entonces, yo al Partido Popular lo que le diría es que dejara de aplicar la ley del embudo, de creer que ellos sí pueden hacer determinadas cosas y que luego censuren actuaciones que no son expresas en este caso, es que no tienen que ver con la situación del País Vasco, tienen que ver con la situación en todo el país y con una discriminación que sufren todos los ciudadanos españoles, pero sobre todo que dejen de esconderse detrás de las víctimas, que sean valientes. En el caso de Sumar, proponente de esta enmienda, están defendiendo, como escuchamos, el contenido de la misma, de esa transposición europea, pero sus socios en el Partido Socialista no sé si han hecho una defensa tan clara. Sí, la argumentación de que Europa obliga, pero parece que también quieren pasar un poco de puntillas sobre el contenido de una reforma legal que quizá genera algo de incomodidad también para el Partido Socialista. Si yo le contara las discusiones que tenemos en el seno de gobierno y entre los dos grupos parlamentarios cada vez que tenemos que sacar una ley de cualquier cosa. Fíjese ustedes recordarán que era imposible para el Ministerio de Economía que se subiera los salarios mínimos porque eso iba a arruinar a las empresas españolas. Subimos el salario mínimo y resulta que los índices de crecimiento de la economía española son excelentes, ¿no? También se acordarán que era un problema aprobar la reforma laboral, porque claro, si aprobamos la reforma laboral se iba a producir un desempleo brutal, dicho por nuestros socios de gobierno. Al final nuestros socios se convencieron y fíjese usted que la reforma laboral, además de garantizar derechos, ha reducido el desempleo en España. ¿Y en esto también han tenido que convencerles? La actitud del Partido Socialista, eso lo tendrá. Yo no quiero entrar en eso, pero a ver, lo que sí que es verdad es que este debate, ya digo, o sea, todas las fuerzas políticas lo han apoyado. No ha sido, es que yo les digo, no ha sido un caso en que ninguna fuerza política haya
presentado la más mínima objeción, tampoco, ni mucho menos el Partido Socialista. El Partido Socialista, vamos, por lo que trabajamos en la Comisión de Justicia, obviamente siempre están de acuerdo en acabar con discriminaciones, ¿no? Eso no cabe la más mínima duda, pero es que hasta Vox ha votado a favor en el Pleno del Congreso. En el argumentario de la derecha se hace hincapié en que esta reforma legal puede responder a una negociación con Bildu. ¿Ustedes han hablado con Euskal Herria Bildu para sacar esta enmienda adelante? Mire, el proceso de presentación de enmiendas en cualquier ley es el siguiente, ¿no? Cualquier fuerza política presenta enmiendas y una vez presentadas, si no son apoyadas, pues entonces empieza un proceso de negociación porque existe la posibilidad en el procedimiento de reconvertirlas en lo que se llaman enmiendas transaccionales. En este caso no ha hecho ni falta, porque es que las presentamos y ya digo, nadie presentó la más mínima objeción. Es más, ni el Partido Popular, ni Vox, ni Bildu, ni nadie. Le digo más, si alguna fuerza política hubiera planteado alguna objeción técnica, pues gustosamente, como hacemos siempre, nos habríamos sentado a discutirlas, pero es que no ha sido el caso. ¿En qué punto están, por cierto, las negociaciones presupuestarias? Porque entre los socios de gobierno, el PNV decía esta semana, Aitor Esteban, aquí en Radio Euskadi, que están paradas. ¿En qué punto se encuentran? No es una materia que yo atienda directamente, pero desde luego sí le puedo decir que nosotros tenemos confianza, nuestro grupo parlamentario, en que van a salir adelante unos presupuestos generales del Estado y tenemos confianza en que hay legislatura para rato, ¿no? Y la prueba de ello, creo, es este acuerdo amplio que hemos tenido recientemente para ya derogar de una vez todos los aspectos lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana. Queda por trabajar, igual que queda por trabajar en la elaboración de los presupuestos generales del Estado, que de nuestro grupo parlamentario pues también tenemos nuestras propias discusiones y posiciones diferenciadas, porque creemos que tienen que ser unos presupuestos expansivos, que fortalezcan los derechos sociales y sobre todo que compensen desigualdades interterritoriales en el Estado. En lo que se refiere a la reforma de la ley Mordaza, ¿confían que el resto de socios la apoyen y salga adelante después de tantos años dando vueltas en torno a esta cuestión? Más de 4 años dando vueltas, ojalá fueran solo 2, pero nosotros lo hemos dicho muy claro, ¿no? No puede ser. Yo creo que no vamos a tener otra oportunidad como esta para sacar adelante la reforma. Si no fuera posible, pues tendríamos que soportar al menos una década una ley tremendamente restrictiva y sancionadora de derechos fundamentales, y creo que tenemos una base muy interesante y obviamente hay fuerzas políticas democráticas en el Congreso de los Diputados que sustentan el gobierno, que han presentado pues alguna objeción, algún aspecto. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a abordarlo, pero yo lo que sí que pediría, y además sí que, mire, aprovecho para decirle a la sociedad vasca que esta ley no va sobre los dos temas que han resultado más polémicos, que es el asunto de fronteras y el asunto de la utilización de material antidisturbios, porque eso técnicamente serían materias que deberían regularse en otras leyes, en la ley de extranjería y en la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mí, la verdad, me da mucha tristeza que una ley que lo que pretende es expandir libertades públicas, al final se vea enturbiado el debate por estos aspectos que corresponden a otras leyes, ¿no? Pero bueno, aún así hay fuerzas políticas que han planteado que para ellos esto es fundamental. Vamos a trabajar en solucionarlo. Pero mire, lo más importante es que esta ley, aparte de ampliar las libertades ciudadanas de los medios de comunicación, por ejemplo, quitarles las limitaciones al ejercicio de sus funciones, sobre todo introduce un nuevo modelo sancionador mucho más democrático y mucho más respetuoso con la situación de cada persona. Y creo que eso es ni más ni menos que adaptar nuestro régimen administrativo sancionador a los avances que hay en los países de nuestro entorno y dejar atrás una legislación que, no olviden, nos la metieron con calzador en el año 2015 en un paquete de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el enjuiciamiento criminal, del Código Penal, del Partido Popular, que tiene
pánico a que los ciudadanos ejerzan el derecho a la protesta o el derecho de manifestación, y no podemos seguir haciéndoles este regalo al Partido Popular. La Ley de Seguridad Ciudadana lleva más tiempo en vigor con el gobierno de coalición de izquierdas que con el gobierno del Partido Popular. Otro de los grandes debates del momento, y sobre esto se estaba hablando ayer en el Congreso, aunque el Partido Popular desvió la atención hacia el tema de los presos, es el debate sobre la migración. Parece que vuelve a estar sobre la mesa la reforma de la ley de extranjería. ¿Puede ser una solución a la situación de los menores migrantes en Canarias? La situación de los menores migrantes en Canarias es una situación muy grave provocada por el Partido Popular. Es decir, la concentración de esos menores en Canarias es un problema para esa administración. Su traslado a la península y la acogida por distintos territorios no es ningún problema. Es decir, esto que lo sepa claro la sociedad canaria. El Partido Popular, el mismo que tienen en el gobierno de coalición, está dificultando al máximo el funcionamiento de la administración canaria, está restringiendo derechos de menores. Parecen desconocer un principio general del derecho internacional, que es el interés prioritario de los menores, que es lo que debe guiar cualquier tipo de política, y todo lo hacen simplemente para enturbiar y dificultar la actuación del gobierno de España, pero no se dan cuenta que a quien se la están enturbiando es al gobierno canario y a la sociedad canaria. Es otra actitud vergonzosa del Partido Popular, pero nuestro país es un país de migraciones. Todas las familias españolas han tenido gente que ha tenido que emigrar por persecución política o por negación de derechos económicos, por problemas económicos, para buscarse un futuro mejor en otros territorios, ¿no? Yo lo único que quiero es que la sociedad española acoja a los extranjeros que llegan a nuestro país, como nosotros quisimos siempre que los españoles, que las españolas, que los ciudadanos vascos, que las vascas fueran acogidas en los países donde llegaban. Y me parece que eso es de sentido común y es muy entendible, sobre todo en un país en el que estamos viendo que se necesitan más personas. Y francamente la migración no es un problema para el país de acogida, la migración es un problema para el país de origen, porque no migran las personas menos educadas, menos formadas, con más enfermedades, sino todo lo contrario, es una descapitalización del capital humano de los países de origen, de gente que ha estudiado dentro de las posibilidades de esos países, de gente que tiene más salud. Ayer en el debate en el Congreso salían datos muy interesantes, ¿no?, para acabar con esos mantras, con esas mentiras de que los extranjeros vienen aquí a consumir recursos de los sistemas públicos. Los extranjeros utilizan el sistema sanitario mucho menos que los nacionales, porque es gente joven y sana. Y utilizarán los servicios sociales igual que el resto de nacionales, pero su contribución neta al sistema impositivo es mucho más alta, porque es muy difícil que los extranjeros puedan, por ejemplo, montarse sociedades offshore o tener cuentas en paraísos fiscales o montarse SICAP cuando vienen a trabajar en la recogida de frutas y cosas por el estilo, ¿no? Con lo cual, seamos no solamente solidarios, sino seamos pragmáticos, porque en nuestro país, para el desarrollo económico de importantes sectores, la hostelería, la agricultura, necesita trabajadores extranjeros, porque en nuestro país, con los nacionales, no se cubren esos puestos de trabajo. Hacer pedagogía es necesario, pero también una negociación entre los grupos, si se quiere, obligar de alguna manera al reparto de menores, porque hay comunidades autónomas que no están por la labor, las comunidades gobernadas por el Partido Popular. No obstante, parece que ha habido contactos discretos entre el gobierno, el PP y el gobierno de Canarias. Hoy se reúnen Sánchez y Clavijo en Moncloa, pero ¿podría desbloquearse la reforma de la ley de extranjería? Pues desde luego la posición del Gobierno y concretamente del Ministerio de Infancia es que hay que reformar ese artículo 35 y que hay que establecer mecanismos de traslado obligatorio si no se puede, porque es una situación de emergencia, es una situación de emergencia social. Si no cunde el sentido común y muchas comunidades autónomas, al dictado de la calle Génova, siguen haciendo política con la situación de menores no acompañados, pues bueno, pues habrá que establecer mecanismos obligatorios que atiendan esta emergencia social que, insisto, padece la sociedad canaria. Nosotras y nosotros, claro que estamos dispuestos a tomar todas las medidas ejecutivas, un gobierno
pues tiene poderes ejecutivos, obviamente avalados por el poder legislativo, por el Parlamento. Eso es lo propio de una democracia, pero por supuesto estamos dispuestos a tomar esas medidas ejecutivas para acabar con el boicot, con el bloqueo y con el abandono a su suerte por parte del Partido Popular de estos menores, que está colapsando los servicios sociales, los servicios de menores de la Comunidad Autónoma Canaria. Y quiero además lanzar un mensaje, porque mire, yo he estado en Canarias, yo soy portavoz de Interior también y atiendo estos asuntos y he tenido que ir muchas veces a Canarias. Y mire, la ultraderecha de este país y la derecha han intentado difundir un discurso xenófobo en Canarias de una forma vergonzosa. Y mire, el propio señor Abascal fue a dar una rueda de prensa al Hierro, al Restinga, donde llegan los cayucos de esta nueva ruta que se ha abierto en el Atlántico, y no fue ni la prensa a escucharle, porque es que la sociedad canaria es una sociedad absolutamente abierta, porque no es que haya sido una sociedad de migración, es que sigue siendo una sociedad de migración. Es que en Cuba, en Venezuela, en Argentina, en multitud de lugares hay importantísimas comunidades canarias. Entonces, yo la verdad es que quiero lanzar este mensaje porque el ejemplo de acogida que está dando la sociedad canaria es para quitarse el sombrero. Están demostrando ser de lo más digno de la sociedad española. Es cierto, lo constatamos también desde ITV sobre el terreno en el Hierro, la solidaridad y las redes de ayuda que se crean cuando llegan esos cayucos. Mencionaba la reunión que tiene Sánchez con Clavijo hoy en Moncloa, pero tiene otra cita. Esta tarde Sánchez recibe a María Chivite, la presidenta del Gobierno de Navarra, que hizo causa común con el Lehendakari recientemente en defensa del convenio y del concierto económico vasco en el pleno debate sobre la financiación del modelo autonómico. Ahí parece que se abrió una brecha en Sumar tras el pacto con Cataluña. Salieron voces como la del portavoz económico de Sumar, Carlos Martín Urriza, señalando pues el sistema de financiación vasco como opaco, injusto. ¿Hay dudas sobre el concierto y el convenio en Sumar? Nuestro grupo parlamentario lo que defendemos es un sistema de financiación que compense las desigualdades territoriales. Es decir, nosotros somos y en concreto Izquierda Unida en especial, somos una fuerza política federal, defendemos un modelo de Estado federal. ¿Y eso qué significa? Pues que tienen que descentralizarse al máximo las competencias, también las económicas, las de materia de Hacienda, pero hay que mantener un mecanismo de corrección de desigualdades que ayude que quienes más ingresan, porque desde nuestro punto de vista esto no es solamente un problema de territorios, es un problema de personas. Quiere decir, quienes más ingresan tienen que pagar más impuestos y con ese dinero se tiene que compensar desigualdades. Nosotros estamos dispuestos a estudiar cualquier mecanismo de modificación de la financiación territorial, siempre y cuando vaya acompañado de una profunda reforma fiscal. Lo que no puede ser es que haya territorios que hagan con un dumping fiscal, que perdonen impuestos a los más ricos y que luego a su vez pretendan no atender asuntos sociales o desigualdades. Por ejemplo, lo de la Comunidad de Madrid pues es un escándalo. La Comunidad de Madrid es un absoluto agujero negro en materia fiscal. Aquí no se cobran impuestos a los ricos y luego tienen la osadía de exigirle al Estado transferencias de recursos que pagan los trabajadores, ¿no? ¿Y este planteamiento de corrección de las desigualdades afecta a Euskadi y a Navarra? Bueno, pues eso evidentemente nosotros lo que defendemos es que los cupos actualmente existentes, los sistemas de cupos, también se utilicen para corregir desigualdades de ciudadanos de otros territorios del Estado. Por tanto, está planteando una modificación en el concierto y el convenio. Pues no necesariamente. Lo que estoy planteando es un mecanismo de rediscusión de las cantidades que se abonan en el cupo y la finalidad de estas. No necesariamente en el caso del País Vasco y de Navarra no necesariamente tiene que ser una modificación del cupo. Nosotros no hemos dicho eso nunca. Por tanto, quedaría al margen del planteamiento que hacen para la financiación autonómica. Nada queda al margen, todo tiene que verse de forma integral, pero esta polémica en absoluto ha surgido por el cupo vasco ni por el cupo navarro.
Claro, discúlpeme, pero si dice que nada queda al margen, quiere decir que también se incluye. Bueno, ya le he estado diciendo, no es un problema del cupo vasco, sino es un problema del dinero que habrá que ver en cada momento que se debe transferir para atender las necesidades del Estado, no del mecanismo, sino del dinero, la cuantía. Lo que es el cupo. No, el cupo es un sistema que de donde parte de unas competencias en materia de fiscalidad por cada una de las diputaciones vascas a la hora de recaudar y de definir los impuestos. Nadie está hablando de tocar eso. Y luego el cupo es una parte de eso. El cupo luego es, es la transferencia de los recursos, el acuerdo político que se hace. Entonces, eso, como es un acuerdo político, obviamente, claro que creemos que tiene que tener unos mecanismos que permitan que sea lo más equilibrado posible, pero en absoluto estamos cuestionando, no hemos cuestionado nunca esa competencia, esa capacidad, esa potestad de las diputaciones vascas o del gobierno navarro de definir sus sistemas impositivos, de establecer sus administraciones en materia de hacienda y sus sistemas de recaudación e inspección. Faltaba más. Pues Enrique Santiago, portavoz en el Congreso de Izquierda Unida, portavoz adjunto de Sumar, nuestro invitado esta mañana. Es que ricasco, gracias. Muchísimas gracias a ustedes.